Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La historia familiar es mucho más que recopilar nombres y fechas. Es un ejercicio que nos invita a explorar nuestra herencia cultural, entender las tradiciones familiares y honrar la memoria de nuestros antepasados. ¿Sabían que los documentos parroquiales chilenos datan desde el siglo XVI? ¿O que gracias a Family Search, millones de registros históricos de todo el mundo están digitalizados y disponibles gratuitamente? Conocer nuestra historia familiar no solo nos conecta con nuestras raíces, sino que también nos permite comprender mejor nuestra identidad y el legado de nuestros antepasados. Pero la genealogía moderna va más allá. Puede ayudarnos a obtener nacionalidades extranjeras, gestionar herencias, encontrar familiares, descubrir raíces culturales e incluso detectar enfermedades. Para adentrarnos en este fascinante mundo nos acompaña Gonzalo Luengo, autor del libro Construye tu árbol genealógico. Hola Gonzalo, bienvenido a La Hora del Museo. Qué gusto tenerte aquí para hablar de esta historia familiar, vamos a decir, que nos interesaba mucho conversar, sobre todo desde el Museo Histórico Nacional, que la idea también es contar desde las familias chilenas y desde la propia historia, o sea, cómo se empieza a contar su propia historia de por qué llegamos aquí. Así que felices de tenerte aquí y conversar contigo hoy. Muy agradecido. El Museo Histórico Nacional es uno de los museos que me ha hecho llorar justamente por la genealogía, porque yo como genealogista estoy muy expuesto a datos escritos y tengo mis familias como con las que yo aprendí porque se han publicado muchos estudios, y una de esas familias son los García Huidobro, y siempre leía el nombre del primer, como el fundador de la familia en Chile, que fue el que financió la obra de Toesca del Palacio de la Moneda, que es Francisco García de Huidobro. Y nunca olvidaré la primera vez que fui al museo, consciente, porque creo que había ido antes, pero ya en genealogía, y tengo frente a frente de pronto ahí en uno de los pisos superiores el retrato en el Museo Histórico de Francisco García Huidobro, y se me humedecieron los ojos de lágrimas. Eso. Así que me emociona mucho el museo. Te da acceso a verle la cara en las pinturas que son parte de las colecciones del museo, y las fotos que tiene el museo. O sea, para un genealogista es ver rostros, registros ya faciales, es de las vestimentas. Y ustedes tienen tantos libros que ayudan a la genealogía. Las publicaciones del Museo Histórico Nacional son obligadas para analizar, por ejemplo, fotos, vestimentas, y así poder datar fotos de nuestra familia a través de estas publicaciones que ha hecho el Museo Histórico Nacional, y poder establecer de una foto que tú tienes un rostro y no sabes quién es, establecer quién es, gracias a esta gran herramienta que tiene el museo. Es que adoro el museo, lo adoro, de verdad. No puedo más. Ya, me callo. Me y te sigo escuchando. Eso. Bueno, el sitio Fotografía Patrimonial, para quienes no lo conocen, ahí pueden buscar todas estas fotos. Ustedes ponen ahí en el buscador y les va a aparecer el dato que tengan, va a aparecer muchas fotos, es de los mayores registros que hay en Chile de fotografía desde su invención. Gonzalo, bueno, desde lo personal, te veo además ahí con un árbol genealógico, o no sé si es este árbol de la vida que tienen los judíos también, que tienen esta forma de cómo crece la vida. ¿Por qué te dedicaste a investigar este tema que parece como tan cercano, pero a la vez es muy difícil? Bueno, ¿qué decir? Primero, parece lejano, pero para eso existe la razón por la que estamos acá, que es este libro que publica Grijalbo, que es uno de los sellos de la editorial Penguin, y es para que finalmente la gente tenga poder y sepa cómo las instituciones funcionan para hallar datos de personas, valga la redundancia de alguna manera. Y en ese sentido, ya respondiendo a tu pregunta, primero comentar que esto acá
bueno, es uno de la ropa que tengo, parte de la ropa que yo tengo, que yo adorno con mi propia genealogía. Invito en el mismo libro, hay una sección donde hablo y propongo que las personas hagan más cosas con su genealogía. Este es un diseño que hice yo, que básicamente estoy yo como en el tope, aparece mi nombre, aparecen mi papá, mi abuelo, bisabuelos y así, a través de una rama que te muestra la endogamia presente en mi familia, como la de prácticamente todas las personas de Occidente que somos, que venimos del campo. Entonces ahí se presenta mucha endogamia entre el siglo XVI en el caso de Chile, que el final de mediados del periodo de conquista, por así decirlo, hasta final del XIX, cuando está la migración del campo a ciudad o a los polos de industrialización chilenos, que son el salitre o la prosperidad de la Araucanía, etcétera. Pero justamente en este tramo que está del 16 al 19, expresa esto mi árbol, una de las bodas endogámicas dentro de mis ancestros, que cualquiera la puede tener. Y bueno, ¿y cómo empecé en esto? Como varios genealogistas, por curiosidad propia. Y mi curiosidad básica no fue curiosidad, mi sentimiento, ¿ah? Mis sentimientos fueron compartir y valorizar el rostro de uno de mis tatarabuelos, que me llegó una foto de él a través de mi abuela, que nos envió varias fotos de la familia, donde venía una foto de mi tatarabuelo. Y, y eso, primero valoricé verle el rostro a una persona común y corriente que era mi tatarabuelo, y digo que no era político, no era un gran empresario, era un inmigrante normal, por así decirlo, no sé, no hay una norma para eso, pero bueno. Y segundo, mi deseo de compartir eso, porque yo no era el único tataranieto y tenía en mis manos una foto que llegó a mí y la lógica me decía, yo no soy el único. Y no solo mis primos hermanos, que también son tataranietos del mismo tatarabuelo, somos los únicos. Entonces, yo soy de Chillán, y en Chillán, en un centro de llamados, yo empecé a buscar en las guías de teléfono de todo Chile que habían ahí, las personas que tenían el apellido de mi tatarabuelo. Anotaba los La nombres de las personas, infalible sí, guía de teléfono. claro, y empecé de ahí a extraer los nombres de cada uno, hice una lista, eran aproximadamente 10, recuerdo, estoy hablando año 2000, no había Facebook, no había nada de eso, y luego iba al registro civil de ahí mismo de Chillán y empezaba a decir los nombres para que me emitieran certificados de nacimiento de cada uno, donde venían los nombres de los padres. Sacaba el certificado de nacimiento de los padres y así armaba el hilo a través del apellido, del uso del apellido, y pude establecer mi parentesco con toda esta gente desconocida de la guía de teléfono. ¿Para qué? Para darle copias de la foto y de todas las fotos. Así partí, haciendo árboles genealógicos de gente Wow. desconocida para compartirles la foto de mi tatarabuelo. O sea, un activista de tu tatarabuelo, de tu Claro, porque me familia, de todo el parecía, me linaje, parecía ¿no? justo, no me parecía correcto ser el Bueno, único. Sí. ¿y Luengo es un apellido italiano? ¿De dónde Gran, viene? ¿Qué gran descubriste? pregunta. Los apellidos valen cero en genealogía, porque, y de eso Ah, hablo en el pero libro también. mira, Un mito es asumir que por tú tener un apellido estás emparentado con alguien del mismo apellido. Por algo yo hice la genealogía de cada uno de los de la guía de teléfono, no me conformé que fueran el mismo apellido de mi tatarabuelo, a pesar de ser un apellido bastante poco común, que estadísticamente está muy bajo. Hay una estadística, un estudio que se hizo en los años 70 de los 40 apellidos más comunes de Chile, y este no aparece de nada. Luengo sí es uno de los apellidos más comunes, pero tu apellido puede llegar a ti por distintas razones. Y por esa misma causa no puedes determinar nada con tu apellido. No puedes hacer nada. O sea, lo que te vincula mira, a ti. O sea, tú tienes dos opciones acá. O investigas de la historia de tu familia, de tu gente, y eso es genealogía, o haces etimología, que es investigar el origen y el trazo que tú haces de las claro, palabras. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Tú puedes tener claro. perfectamente un apellido alemán y ser 100% mapuche. Es completamente posible. Eso, a Mira, grandes rasgos. claro, ya vamos a ahondar en eso. A mí tanta gente me pregunta por mi estatura, de dónde vengo, y yo hasta donde sé, todos mis ancestros son Lilliput de no, aquí. ¿cierto? Claro, perdón, perdón. Yo prejuzgando, ni siquiera te he visto en persona. Supongo que es porque eres muy alta que lo comentas. No sé, qué vergüenza. No, Claro, me invitan a esto pero que yo de verdad quería estar y encima tirando tallas. Los lamento muchísimo.
Esa es la idea, que nos Bueno, muchas riamos. gracias. Bueno, a propósito, tú haces la pregunta aquí en el libro, ¿qué es genealogía? Sí. Es el estudio, la ciencia que estudia los orígenes, que viene de genia, de origen, es eso, básicamente. Y en este caso los orígenes de cada persona. Y la genealogía utiliza como herramienta básica registros, y esos registros pueden ser de distinto tipo, pero básicamente que estén en un soporte, como yo decía antes, la pintura de Francisco García Huidobro, uno confía que tal vez de acuerdo a la escuela del artista, o sea, la formación del pintor que hizo el cuadro, el aspecto de él tal vez no era exacto, pero eso es lo más cercano que tenemos a la imagen de Francisco García Huidobro, por ejemplo. Pero ocupamos registros que sean cercanos al hecho del que hablan. Por ejemplo, registros de nacimiento, bautismo, matrículas de escuela, etcétera. Y ocupamos eso. Entonces, genealogía es averiguar de los orígenes de alguien, familiarmente establecer vínculos familiares a través de fuentes que deben ser registros primarios. O sea, acá nos sirven los libros de genealogía, nos sirven los árboles hechos. Tú los puedes tomar de referencia, puedes aceptarlos tú, por supuesto, pero de ahí a que tú investigues y tú trabajes y hagas algo, tienes que ir a la fuente primaria. Y esas fuentes primarias serían, porque aquí tú hablas de un montón de organizaciones, páginas web, archivos, registro civil, por supuesto. ¿Cuáles serían estas fuentes primarias para ir haciéndonos una idea? Porque me imagino que hay muchas personas escuchándonos y que estarán ya diciendo, a ver, quiero saber la historia Bueno, en el familiar. sentido de vincular a personas familiarmente, los registros que hay donde se te menciona un vínculo familiar, por ejemplo, ser hijo de alguien o haber estado casado con una persona, eso se registra ¿dónde? En los registros civiles, parroquiales, muy básicamente, pero puedes verlo también en testamento, determinar quién era el padre de alguien a través de la matrícula a una escuela en Chile, que registros de matrícula es indeterminado de cuándo hay, depende de cada escuela, de cada administrador municipal ahora o del SLEP pronto que se viene. Yo soy profesor, así que estamos como atentos a eso. Ahí desconozco desde qué año hay, pero básicamente los registros parten en 1562 de manera como homologada en el mundo católico, porque ese año, o 1563, se establece en el Concilio de Trento, que es una reunión de autoridades católicas, como fue el Concilio Vaticano II, que fue el último que hemos tenido hasta ahora, y ahí en estos concilios se determinan acciones de la Iglesia. Y en ese sentido, una acción que determinó el Concilio de Trento, entre otras, fue que cada parroquia del mundo católico tuviese registros de ciertos sacramentos, por ejemplo, el bautismo. Y al registrar el bautismo, se van estableciendo normas a través de los siglos hasta el día de hoy, en que cada parroquia registra el nombre de los padres del bautizado. Y ahí tienes tú un registro genealógico porque te habla del origen de alguien, o sea, es hijo de, y te vincula. Entonces, ese es el panorama. Y asimismo tú puedes ver en el caso del registro de escuela, de los libros de matrícula, tú puedes ver quién era el apoderado y ver la relación del apoderado que podría estar descrita como padre, tío, abuelo, por ejemplo. Entonces, esos son los registros en lo que te basas muy básicamente. Claro, uno ni piensa que va a estar ahí, como que uno quiere poner ahora, no sé, en ChatGPT Claro. de dónde vengo y que las cosas salgan. No creo que estamos tan en eso. Pero bueno, antes de hacerte preguntas más directas sobre lo que cada persona puede hacer para rastrear su propia historia familiar, quería preguntarte por Chile, porque nos decimos que somos de cierta manera, que venimos de, no sé, mencionaba hace un momento que los apellidos no valen mucho, Claro. que uno puede ser 100% mapuche y tener un apellido alemán. ¿Hay cierta homogeneidad en los chilenos o es muy difícil determinar eso? ¿Tendremos como ancestros Lo comunes? primero es que un genealogista irresponsable, te diría, o amante de la genealogía, alguien que ama esto de los árboles, que es un amante del tema, yo no soy amante, yo estoy casado con esto. Yo no soy amante ni de la historia ni de nada. Yo me casé con la genealogía, no sé en qué punto fue. Partí siendo amante, sí, cuando yo era niño, uno joven, no sé, puber, ya, pero yo ya tengo 40 años prácticamente, entonces yo ya llevo tiempo casado con esto. Y como en ese contexto, yo podría responderte con algo muy general, pero siendo preciso, no hay estadísticas que te logren dar una visión clara de finalmente lo que sí está bastante claro y que es que nadie es puro, no existe la pureza. Eso. Eso en primer lugar.
sí, y en ese sentido tienes que distinguir para responder tu pregunta básicamente dos conceptos, qué es nacionalidad y qué es etnia. Entonces, y te lo respondo así, étnicamente Chile, a través de los años, desde el siglo XVI, cuando consideramos que inició cierta mezcla, lo primero es determinar cómo tú étnicamente te defines y cómo defines étnicamente a cada uno de tus ancestros, y a partir de eso poder generar una estadística de tu mezcla, que eso se hace en genealogía, por porcentajes, por ejemplo, qué porcentaje eres. Ahora, es muy importante entender que la etnia varía en el tiempo. Cuando tú te haces un test de ADN, las empresas que hacen los tests te entregan un porcentaje de que tú eres, por ejemplo, griego en tal porcentaje, pero no significa que tú seas un porcentaje griego clásico de hace 2000 años, 3000, no sé. Significa que tú haces match, tienes coincidencia genética con personas que se declaran griegas hoy. Y un griego del siglo XXI no es un griego de hace 2000 años. Entonces, tenemos que distinguir Claro, un chileno de hoy. Yo soy un chileno de 1987, que nací en el año 87. Yo soy un chileno, como del año 87, nacido en una ciudad que creció en una población con todas las casas iguales, en un momento en que tenemos más bienestar económico, etcétera, tenemos calles pavimentadas, y soy una primera o segunda o tercera generación nacida y criada en ciudad. Pero mis abuelos, bisabuelos, etcétera, son varios de campo, como es la realidad de todo Occidente. O sea, lo que aplica a Chile claro. aplica a Occidente. Y en ese sentido, el chileno que soy yo no es el chileno que era mis tatarabuelos chilenos que tengo. Entonces, y eso tiene que ver con la etnia. Entonces, la etnia se define con el nombre propio de la etnia de alguna manera, o como una etnia foránea la denomina, y el año. O sea, ¿cuál es la etnia de tu bisabuelo? Un chileno de fines del siglo XIX, por ejemplo. Y la etnia se define por factores culturales, personales, tu experiencia de vida, cómo te crías. Y por eso la CONADI perfectamente, si tú eres un alemán que lo abandonaron, esto es una fantasía que voy a decir tipo Tarzán, Ujú, pero no Tarzán, sino que te abandonaron en algo totalmente contrario, en una comunidad ujú. mapuche de Alto Biobío, tipo en los años 90, te criaste ahí, fuiste a la escuela, no sé qué, tú te criaste como mapuche. Y Claro. la gente de la comunidad va a dar fe de eso de alguna manera, y ya en materia de derecho, la CONADI te va a reconocer como mapuche. En ese sentido, distinguir la etnia. Y otra cosa es la nacionalidad. Entonces, en Chile actualmente, ¿qué etnias tenemos? Legalmente tenemos un listado de etnias que las ha establecido el Congreso, por ejemplo, a través de leyes u otros mecanismos. Entonces, tenemos a gente que es huilliche, gente que es mapuche, gente que es lasquenche, gente que es pehuenche. Y por ejemplo, para mí, que me ha tocado estar expuesto en los últimos 3 años a un trabajo que espero publicar ahora en septiembre, octubre, de una celebridad chilena, que ahí lo dejo de sorpresa, he logrado entender que un huilliche es muy distinto a un mapuche. Y hay distintos tipos de huilliche. Mm, Sin embargo, yo que no tengo nada de esas etnias, que no soy criado ahí, no tengo jerga, no tengo un apellido, formas, por así decirlo, huilliche, ambos compartimos una cosa, y es que somos chilenos, pero eso es nacionalidad. sí. Entonces, tu pregunta inicial va por ese camino la respuesta, por saber qué mezcla soma. Y lo más chocante, esto es lo que a mí me choca, y con esto acabo esta larga respuesta que dice, cuando hace genealogía, es chocante ver cómo actualmente en Chile, a pesar que en ciertos casos no puedes documentar porque no hay registros de ciertas parroquias, por ejemplo, Chillán, o los registros más viejos que tenemos de la parroquia de Chillán son de finales del siglo XVIII. Si quieres saber más de una familia que habitó en Chillán antes, no hay nada. Y en ese sentido, sí tú logras dilucidar cómo todo Chile está mezclado, todos somos parientes, todos somos primos. Es chocante cómo alguien que durante siglos viene de comunidades rurales que son de una etnia como huilliche, tú le pillas un hilito que vienen de una familia que conecta con otra de Santiago hace 400 años. Es chocante. Todos somos parientes. Yo en mi parroquia, por ejemplo, yo que Sí, voy así de católico, de adulto, que me metí a la iglesia, y en la parroquia donde voy yo, de pronto cuando me toca hablar de alguna cosa o presentarme, siempre digo que yo soy sobrino de Caradima.
pero lejanísimo, así como en 10 grados, 20. Entonces, claro, suena muy feo, claro, nadie quiere ser pariente de ese caballero, pero pucha, todo Chile es sobrino o primo de Caraíma, pero como en grado número 19, no sé. Siempre van a aparecer, pues esos, en toda familia hay secretos, cosas que no se cuentan, otras que sí se cuentan con orgullo, y con estas herramientas que tú nos cuentas en el libro, nos entregas, uno puede ir a investigar y analizar y salir de tantas dudas. Vamos aquí por conceptos. Te preguntaba hace un rato qué es la genealogía y qué es un árbol genealógico. Te preguntaba por la ropa que traes puesta hoy, cómo uno lo va armando, qué es lo que es, cuándo se acaba, no se acaba nunca, o sea, cuál es el inicio, hasta dónde uno podría rastrear hoy día con las herramientas que tenemos, por Bueno, ejemplo. las herramientas con las que tú cuentas siempre debes considerar, como decía, registros. El cerebro humano propiamente tal, las neuronas, son un registro de cosas que pasan. Desafortunadamente, a pesar que es muy poderosa la mente humana, tus recuerdos se pueden ir mezclando, pueden confundirte y a través del tiempo tus recuerdos van mutando. Entonces, entrevistar tipo a una abuela tuya y preguntarle cosas del pasado, corres el riesgo que ella te esté dando información que podría ser muy certera, pero que discrepe de lo que un soporte más estable que las neuronas contiene. Por ejemplo, la partida de nacimiento de ella misma. Y de pronto hay mitos dentro de la familia. Entonces tú te basas en eso. Basándote en los registros, como ya decía antes, existen desde 1562 aproximadamente, dependiendo de cada lugar del mundo, que son los registros que manda a hacer el Concilio de Trento, que es esta reunión de autoridades católicas que determina esto. Y en ese sentido, tú puedes ir construyendo tu árbol con distintas expresiones gráficas u orden, puede ser solamente texto, puede ser diagramas, pero la idea es que todos expresen vinculación familiar, vale decir, quién es hijo de, cónyuge de, o incluso pareja de, y que te vincules además, que es sumamente importante, a cualquier otro elemento de la realidad que quede registrado. Por ejemplo, el caballo que tenía uno de tus antepasados, o tú mismo dejar registro de tus mascotas, de quién era tu gato, tu perro, y los certificados del veterinario, tenerlos dentro de tu árbol genealógico, porque eso con el tiempo adquiere valor. Y en un testamento, a mí me pasa con uno de mis bisabuelos, de mis 8 bisabuelos, solo uno hizo un testamento que quedó en una notaría y que mi abuela lo inscribió, y le deja un caballo y aparece el nombre del caballo a uno de sus hijos. Y ahí tú ves cómo de pronto una persona que testa, o sea, que hace un testamento, tiene una relación de distinto tipo con uno de sus herederos, que podría ser uno de sus hijos, y le dejó ese caballo a él. Entonces, la idea es que tú tengas una ficha por cada persona del árbol, por así decirlo, y tú te vas enfocando de acuerdo a tu necesidad. La industria de la genealogía, y es a lo que el libro aspira, por así decirlo, a Uh potenciar, -huh. básicamente es algo que se ha dado naturalmente, es que cada persona hace su árbol. No puedes esperar que otra persona Claro. lo haga y no puedes asumir y decir, yo tengo un pariente que lo hizo. No, tienes que, si tú realmente te importa, tienes que hacerlo tú para tener claridad. Y ahí te va a tocar repasar árboles que otro hizo, pero otro árbol, otro libro, no puede ser tu fuente, tiene que ser el registro que está más cerca del hecho vital ocurrido. Vale decir, el nacimiento, matrimonio de función, por ejemplo. Claro, esos grandes hechos que marcan la vida y bueno, lo que tiene que ver con un árbol genealógico. Me llamaba la atención leyendo tu libro que haces hincapié, y hace un rato lo conversábamos, en lo que tiene que ver con los, digamos, con el árbol biológico o con el determinar quiénes son tus ancestros biológicos. Lo que conversábamos, por ejemplo, de las etnias, pero también hay ciertas, como tú decías, ¿qué pasa si un alemán lo ponemos en el sur de Chile y crece con la cultura mapuche? ¿Pasa a ser mapuche? También hay muchas cosas que reflexionar. Y tú mencionas acá, por ejemplo, los test de ADN, porque finalmente uno, ¿qué tipo de historia quiere saber? ¿La biológica o las personas que estuvieron ahí, a pesar de que no eran parientes biológicos directos a lo mejor? Entonces, ahí un poco como, me imagino que esto de construir el árbol genealógico, no sé si va solo enfocado en lo que tiene que ver con los datos científicos de la biología o también a que aparezcan personajes que cumplieron un rol en nuestra historia familiar y que a lo mejor, no sé, Bueno, no están. respondiendo a tu pregunta, tienes que tener todo de la persona, y todo es lo biológico y lo social. No puedes separarlo. La persona es todo eso.
Cuando tú no puedes esperar encontrar en los huesos de una persona que murió hace miles de años un registro de si él era mapuche, era español, era griego. Los huesos no hablan y el ADN tampoco habla. Necesitas tener registros aparejados. El ADN por sí mismo, cuando Mm. tú ves el ADN en un microscopio, es lo mismo que abrir una tumba y ver huesos. Solo ves eso, pero no tiene una etiqueta. Tú lo etiquetas. ¿Qué te habla? Los registros. En el caso de los huesos, ves que hay cerca de los huesos. Ves restos de algo ceremonial. Uy, a mí me encanta, por ejemplo, un artefacto que tiene el Museo de Historia Natural, donde está esta réplica, supongo que es réplica del niño El de Cerro niño el del Plomo, Cerro El sí, Plomo. que tiene un artefacto ceremonial que es una pequeña deidad que me encanta. Se sabe de la cultura del niño porque no están solo los huesos de él, tú encuentras restos de vestimenta, textiles, alfarería. Entonces, eso en primer lugar. No puedes separar para Claro. el ser humano es mente y es biología. Entonces no puedes separarlos, no puedes ver solo lo biológico o solamente lo social, es imposible. Estás dejando de tener una lectura si tú te dedicas solo a lo biológico o a lo social, no puedes. Y por eso cuando tú analizas los restos de muertos, porque como acabamos de decir, es lo mismo. Y cuando tú analizas tu ADN, lo que la compañía hace, como lo comentaba de alguna manera antes, ellos tienen las personas que registradas en su base de datos como alguien que probablemente sea 100% de una etnia. Entonces, yo puedo tener mi árbol, por ejemplo, MyHeritage, que es una de las grandes empresas, sobre todo en el mundo hispanohablante, porque han invertido mucho dinero en Chile, por ejemplo, invirtieron en publicidad hace unos 10 años atrás, yo creo. Ellos lo que hacen básicamente es dentro de la base de datos de árboles genealógicos que los propios usuarios hacen, ellos pueden detectar qué usuario tiene fuentes confiables, vale decir partidas de nacimiento, por ejemplo, etcétera, que indiquen que ese usuario es chileno, hijo de chilenos, nieto de chileno, bisnieto de chileno, tataranieto de chileno, y se entiende que tal vez esto es algo que los propios encargados de marketing de MyHeritage, que tomo de referencia, te comentan, ellos podrían considerar que alguien que tiene hasta sus 16 tatarabuelos chilenos, potencialmente es una buena muestra de ADN como consolidada de que es alguien, entre comillas, 100% chileno. Ah. Entonces, toman la muestra y queda etiquetada como casi 100%. Y esa se contrasta con el ADN que todos los demás usuarios podemos subir a la base de datos. Básicamente, y acá lo digo para poner atención, tú compras por internet con tarjeta de Mm. crédito y te llega a la caja un set con un frasquito donde tú echas saliva o te frotas dentro de la parte interior de las mejillas, un cotonito y lo mandas. Esto es muy importante. Yo tenía un tío que le quería hacer el test y de pronto después se lo hice después de muchos meses y ahí él me dice que pensaba que yo le iba a sacar sangre. Es muy importante decirle a las personas que le vamos a sacar saliva, que no es lo mismo que sangre. Ya. Entonces se manda eso al laboratorio y el laboratorio extrae el ADN de la muestra y lo convierte en datos escritos, en un texto. Y ese texto está ordenado de tal manera que puedes ir comparándolo con otro, entre ellos el de una persona que ya el laboratorio y la empresa tiene catalogada como 100% griego, 100% huilliche, 100% mapuche, 100% chileno, y bingo, tú haces más match con los trazos de material genético de uno que de otro, y de acuerdo a eso te da una estadística, que de hecho va variando en el tiempo. Tú no te puedes conformar con tu primer resultado que se te entrega, porque a medida que el tiempo pasa, nuevas muestras se van acumulando en la base de datos de esta empresa y se van actualizando. Y en ese sentido, lo más importante del ADN es la lista de coincidencias con otros usuarios, porque hay gente que no sabe quiénes son sus papás. El caso clásico de bebés robados en dictadura o que curas católicos, por ejemplo, Claro, facilitaron, como el cura Joanón, que claro, en el así contexto que el es. cura, como cura que yo soy católico y se entiende que él de pronto está en una disyuntiva no sé qué y cae en lo criminal, que es un criminal que facilita el secuestro de niños y lo hacen pasar por muerto y termina el niño adoptado, o perdón, el niño que se lo robaron, termina en Suecia, clásico, o quién sabe Ujú. dónde, y no sabes quiénes son tus padres. Ya, en ese caso, ahí es aún más valioso lo que estaba explicando ahora, y es que te da el listado de personas que coinciden genéticamente contigo. Y si esas personas tienen registro de sus propias existencias, mira, algo tan mínimo, yo digo, hay gente que de pronto pasa por periodos depresivos y dicen yo no valgo nada, y por solo existir, tú ya cumples un rol tan importante en el mundo de tantas formas
inesperada, pero acá tengo un ejemplo básico. Por solo existir y tomarte un test de ADN, y por el solo hecho de tú saber que naciste en Santiago, que tus papás venían de Talca y que tus abuelos, uno eran de Talca y otros, no sé, de Codegua, con solo saber eso, tú puedes hacer coincidencia genética con uno de esos bebés, alguien que no tiene idea de dónde viene. Y resulta que tú eres, dentro del ranking de coincidencias genéticas que esa persona robada de guagua tiene, el top uno, que tienes, no sé, un 0, y tanto por ciento, pero eres el top uno, y esa persona ya por lo menos va a saber que su sangre viene de Codegua, que su sangre viene de Talca. Bueno, me quedé pensando en este sitio, además que hay justamente para todos esos niños que ya son súper adultos que nos buscamos o Exacto, no son recuerdo cómo era fundaciones, el son sitio. ONG, que de hecho Ujú. varias ONG saben que habemos genealogistas que tenemos experiencia en esto, y me llegan varios casos ahí de gente, que lo más fuerte de estos casos de gente robada cuando guagua, o que lo hacen pasar por muerto, bla, 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 em, es que yo cuando atiendo esos casos soy capaz de establecer, que a mí me da, es súper fuerte, yo logro establecer con total veracidad, no solo yo, o sea, esto lo puede hacer cualquiera. De hecho, paréntesis, en el libro yo invito a que la gente se convierta en genealogista, pueden serlo, y Claro. bueno, tú puedes llegar a establecer quiénes son potencialmente los bisabuelos de alguien, pero no sabes quiénes son los papás. Es horroroso. Es como, sabes que quiénes son los bisabuelos, tienes completa certeza. ¿Por qué? Porque la persona con que tienes coincidencia genética Mm. tiene a su vez una coincidencia contigo, entonces se forma un triángulo. Entonces estás tú que no sabes quiénes son tus Mm. papás, y las dos otras esquinas del triángulo son dos personas que sí saben de su genealogía, saben que son los papás abuelos, y lo que tienen en común esas dos es por conclusión lo tuyo. Y ahí te da potencialmente a alguien que por época podrían ser tus bisabuelos o tatarabuelos, pero no sabes quiénes son tus papás y no sabes si es por el lado de tu papá o de tu mamá. Esas dos coincidencias es Claro. chocante. Bueno, y ahí me imagino hay muchas personas también que buscan saber quién es el padre, porque eso es lo que sabemos quién es la mamá, en la mayoría de los casos, no siempre, pero claro, después Claro, cuando tú buscar hablas al de la padre. situación, que esta ya es otra situación, que es el reconocimiento de hijo, Ujú. ya, esto lo voy a decir porque algo Así muy es. básico, yo lo aprendí justamente Ujú. encerrándome en un monasterio que me he encerrado yo, que me encerré en esos 2 años que te decía que estaba investigando, que es el Ujú. monasterio benedictino de Las Condes. Lo doy de ejemplo porque el monasterio benedictino de Las Condes tiene una hospedería que va a volver a abrir ahora el 2026. Y es un espacio donde pueden ir hombres y mujeres, y tú puedes concentrarte. La idea es que tú estés en silencio, y yo me llevo todos mis papeles para allá para hacer investigación y los leo una y otra vez. Y el día entero gira en torno a tu trabajo y la oración que hacen los monjes, que tú puedes seguir o no, siendo o no de la religión. Y como sea, eso te ayuda a Ujú. concentrarte. Yo aprendí gracias Ujú. a eso, a encerrarme y concentrarme en los documentos. Aprendí esta lección muy básica. Si en el registro civil de Chile alguien está inscrito solo con la mamá o solo con el papá y el otro no es compareciente, es porque es que no comparece, o sea, no está frente a frente al oficial civil o el funcionario que hizo la inscripción. Y eso te da a entender una cosa: primero, que los papás no estaban casados por lo civil, pero tú no te puedes conformar con lo civil. Tienes que ver lo católico, los registros de iglesia, porque puede que ese mismo bebé que no fue reconocido por ninguno de los dos padres, porque básicamente el oficial civil hasta el día de hoy tiene que tener, y desde 1885 a la fecha, hasta hoy 2025, tiene que tener frente a frente a los papás en caso de que ellos no están casados. Si los papás están casados, basta con que uno de los padres vaya a inscribir al bebé y se asume que el hijo es fruto del matrimonio. Pero si va uno solo de los papás y no están casados, va a quedar solo el papá que va a inscribirlo. Pero en el caso de la Iglesia Católica, tal vez no es necesario y aparecen los dos papás juntos. O puede ser que por la Iglesia sí están casados y por lo civil no. Y por eso acá hay un mito que yo de verdad lo detesto. O sea, a mí me agobia oír de pronto haciendo la fila del registro civil, de los registros civiles, que es como mi vida durante los últimos 15 años, o no sé, 20, que me voy al registro civil y hago la fila. Y en medio de la fila yo oigo gente hablar de su propio trabajo de investigación. Y de pronto uno le recomienda Ujú. a otro: es que tú tienes que ver los registros parroquiales antes de la creación del registro civil. Es como la recomendación que te dan. No, no, hay que verlos siempre. Es un recurso más
No puedes omitir nada cuando tú investigas a una persona y por eso es tan demandante investigar a cada persona. Yo doy de ejemplo un caso que nos demoramos un año en poder descubrir la partida de función de una persona muerta en la década del 20 en Valparaíso. Demoramos en un caso que atiendo 2 años con 9 reuniones de 1 hora cada una o más a lo largo de un año. Fue eso, las 9 reuniones de analizar documentos, idas al registro civil de donde yo soy de Chillán, que ahí pido fotocopia, y que llegan las fotocopias de los registros de todo Chile, que después las analizamos en las mismas reuniones, un viaje que tuve que hacer acá a Santiago para revisar índices, y después de un año supimos un solo dato de una persona. Entonces, ¿cómo es Wow. posible que hay gente que te ofrece árboles hechos? Eso es súper irresponsable, pero no puedo dejar de decirlo, que, ay, ¿cuánto cuesta un árbol? ¿Me lo haces? Y es como, tienes que hacerlo tú. La industria genealógica va por eso, reitero. Bueno, este caso de revisar los archivos parroquiales para poder hallar esos nombres de padres que no aparecen es determinante. Es una fuente más y práctica, es lo que se debe hacer sobre, con mayor razón, si tú fuiste un hijo que no fue reconocido por uno de tus padres. Puede ser que vaya al padrino tuyo de bautismo, que ya me pasó con un caso, que una persona no podía encontrar la partida de nacimiento de alguien que nació a comienzos del siglo XX. Esos datos están en Family Search potencialmente, pero no lo encontraba. Y claro, porque la persona fue inscrita sin apellidos, porque la fue a inscribir el padrino y los padres no estaban casados ni católicamente ni civilmente. Y fue el padrino, no fue ninguno de los padres, quedaste sin apellidos. O la gente tenía un apellido antes, por ejemplo, si se daba este caso de un solo reconocimiento, antes de 1941, a partir de 1941 el registro civil exige ocupar 2 apellidos como por norma. Entonces ahí viene el mito de que si tú tienes apellidos repetidos es porque tú eres un guacho, o tus papás son primos, o tu papá es tío de tu mamá, no sé, ya. Y eso es un mito que se da a partir de 1941, cuando el registro civil de Chile te exige tener por norma 2 apellidos, porque el formulario de inscripción dice apellido 1, apellido 2. Y como no puede quedar vacío, lo rellenas, tal como un formulario en fecha, no pones 1 de enero, pones 01 del 01. El 0 no vale, ahí se repite apellido. Bueno, eso panoramas que puedo decir respecto a tu pregunta de hijos naturales. Sí, es que tantas cosas. Bueno, me queda muy claro a mí que este es un trabajo que uno lo debe hacer de Yo no manera sé, personal y no sé con cómo me todo canso, no sé cómo no el me ánimo. canso, no sé, pero me encanta. Me da energía, no sé, de pronto la Sí, rabia, porque el coraje, o la alegría, o las emociones, o que lloro a veces. es que es todo el viaje de esta investigación. Bueno, por eso me imagino también lo que te motiva a escribir este libro, Construye tu árbol genealógico, para que todos partamos por, por indagar nuestra propia historia familiar. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quería hablar de esto porque nos has mencionado una serie de lugares donde uno puede buscar información o debe ir primerito a buscar la información, pero ¿qué pasa, como tú pones acá en el libro, con las etnias no chilenas? Entonces uno desde aquí, ¿cómo busca? Si yo sé, por ejemplo, el primer dato que mis abuelos venían de, no sé, de España, ¿qué Eso hago? es muy importante y yo lo destrono, es un mito que destrono al inicio del libro, y es asumir que por tu etnia no hay registros o es más difícil. Es como, tengo una bisabuela que era mapuche y no hay registros, ella no sabía leer y escribir. Eso no puedes asumir eso si no partiste pidiendo la partida de nacimiento de tu padre, que es el nieto de esa bisabuela. Pediste eso. Tu papá nació entre 1941 y 1931, que es el periodo en que se registran mayores datos de referencia del matrimonio de los padres de los nacidos, por ejemplo. De esa manera pudiste pedir la partida de matrimonio, disculpa, o el acta de matrimonio de los papás de tu papá, donde se menciona justamente a los abuelos de tu papá, que una de ellas, la bisabuela mapuche. Ah, ¿y por qué decías que no había registro? Ya, y ahí tienes. Entonces es no asumir que porque por tu Eso, etnia, ¿ah? Es porque mi papá es fundamental. italiano, porque mi mamá es mapuche, no sé qué, por eso no hay registro. No, los registros son normados por ley, y el registro civil es producto de las leyes laicas, el esfuerzo de gente que sufrió porque eran discriminados por la Iglesia Católica. Enrique Maquiver, por ejemplo, que creo que es la abuela, la señora o la mamá, no me acuerdo, que no podía sepultarla en el cementerio, porque el cementerio era católico, porque ella no era católica. Ya, y el registro civil va por eso. Son leyes laicas para que todos tengamos derecho a estar registrados, y para poder cumplir con normas legales y ejercer derechos. Por eso el registro civil de Chile es parte del Ministerio de Justicia, porque el registro civil registra datos
para que la gente tenga justicia, para que la gente tenga facultad de tener sus derechos a través de lo que el mismo registro registra. Y todos tenemos derecho, por eso todos son registrados, no importa si eres italiano, mapuche, lafkenche, pehuenche, atacameño, etcétera, va a estar en el registro. Por eso, y acá hay algo importante, los registros no están hechos para la genealogía. Los registros están hechos para cumplir con normas legales. Entonces tenemos que asumir eso. Y por eso tenemos que tener una lectura de los registros para sacarle mayor provecho. Así que en ese sentido, si tú tienes un abuelo que se declara español, etcétera, solo sigues el camino, es ir a través de los registros y no limitarte por tus prejuicios de los registros. No limitarte porque un funcionario de registro civil no es capaz de responderte una duda. Porque el registro civil, al igual que un laboratorio de sangre, cuando tú te vas a sacar una muestra de sangre porque tienes síntomas de que tienes cáncer, tú no le preguntas al laboratorista experto en todos estos temas técnicos de laboratorio, que te pasa ahí tus resultados de muestra de sangre, tus medidas, no sé qué de la sangre, tú le preguntas al laboratorista qué tienes que hacer. Ahora con esto, ¿tengo cáncer, laboratorista? Laboratorista, dime, ¿tengo que tomar quimioterapia? No, eso tú se lo llevas a un médico. Asimismo, en el registro civil, tú no puedes esperar que el registro civil analice tu caso de si tú eres factible a tener derecho de nacionalidad española, alemana, etc. Eso lo tiene que ver un genealogista o un abogado que tenga de la mano el perito, tal cual como, no sé, tipo, matan a alguien, queda desangrado, el abogado no va a traer la sangre y hacer cosas, es el detective el que aporta el abogado. Entonces tienes que tener a expertos que te apoyen, un abogado, un genealogista, un perito, y juntos poder detectar esto. Entonces es seguir las pistas, y en la industria de la genealogía tienen que hacerlo las mismas personas. La misma persona debería estar al tanto de los recursos que hay para cada caso y así determinar básicamente, acá lo digo, muy básico, es pedir la partida de matrimonio de tus papás, como decía antes, donde aparece referencia a tus abuelos, y así seguir el rastro hasta un punto en que tú llegas a la partida, por ejemplo, de defunción de tu bisabuelo español, y ahí podría declararse el lugar exacto de España donde nació. Calculas la edad en que nació, o digo el año en que nació, perdón, y así pides la partida de nacimiento matrimonio en ese lugar en España, buscas en Google el nombre de la parroquia, te contactas con la parroquia a través de la información que la diócesis o arquidiócesis tiene oficialmente en su sitio, que eso siempre se da en el mundo católico. Nunca me ha tocado ver una diócesis o arquidiócesis que no tenga una guía eclesiástica con todos los teléfonos, etcétera. Y así tú consigues datos. Eso no es tan complicado de entender. Y cada caso es único, no puedes decir cuánto te va a costar uno. Claro. Yo este trabajo no lo elegí, yo soy profesor, yo elegí ser profesor, yo elegí. ¿Por qué lo elegí? Porque tenía la universidad cerca, mi naturaleza es como muy de profesor, me daba para estar encerrado con libros, no sé, y eso se me ha hecho difícil al inicio, pero ahora ya controlo mejor a los niños, que hace 15 años que llevo en esto, y es porque yo iba a tener pega, por eso quería ser profesor, o sea, no iba a estar sentado sin hacer nada, tenía posibilidad de trabajo, ya, pero genealogista es algo que a mí se me vino encima, he tenido que ir asumiendo, y sin embargo es un gran nicho de trabajo, así que si alguien puede optar por esto, hágalo. Qué mundo tan interesante que nos abres hoy día y que se abre leyendo tu libro Construye tu árbol genealógico. Me quedo yo como con una lista de cosas que ir a indagar, porque creo que lo que nos mueve también es saber, constatar, como tú decías, no hay que dar por sentado nada y hay que partir limpio, buscando. Libres. Pueden habernos contado 1000 historias, pero a lo mejor son historias, no son así, no está marcado en los registros, como Claro. tú decías. Así que, Gonzalo, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a ti, gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.